La caza de un fugitivo. Me comunicaron que iba a haber un enfrentamiento violento. Conduce a un tiroteo. Les dije, volved a casa, chicos, es una emboscada. Y al asedio de Ruby Ridge. O la familia o el gobierno perdieron el control. Durante el asedio, los francotiradores del FBI fijan su objetivo y disparan. Escuché una explosión justo al lado de mi cara. Y mi madre cayó al suelo. Es una de las intervenciones más controvertidas del FBI. Preguntas y respuestas. La historia oculta de Ruby Ridge. A continuación, en el informe final, asedio en Ruby Ridge. Viernes 21 de agosto de 1992, 4:30 de la mañana. Norte de Idaho. 6 agentes de los Marshall son enviados a una remota montaña. Randy Weaver, de 44 años, está bajo vigilancia por no comparecer ante el tribunal que debía juzgarle por tráfico de armas. Los Marshall lo consideran un delincuente armado y peligroso. Durante los últimos 18 meses, Weaver se ha ocultado en su casa y se niega a entregarse. Durante todo ese tiempo, la policía y el inspector jefe Dave Hunt han diseñado un plan secreto para detener a Weaver. Nada más podíamos detenerlo de una manera, sorprendiéndole a él solo. Y conociendo su personalidad, pensé que lo mejor sería que alguien intimase con él. Según el plan, un agente se haría pasar por un nuevo vecino y trabaría amistad con Weaver, facilitando su arresto. Los 6 agentes se encuentran en la zona buscando puntos de vigilancia. Weaver y su familia viven en una granja de 10 hectáreas a 50 kilómetros de la frontera canadiense. Su esposa Vicky y él tienen 4 hijos: Sarah, de 16 años, Sam, de 14, Rachel, de 9 y una niña de 10 meses llamada Elizabeth. La granja está construida en una cumbre rocosa próxima al río Ruby y conocida como Ruby Ridge. Cultivan casi todos sus alimentos y no tienen teléfono, electricidad ni agua corriente. Antiguo boina verde, Weaver se trasladó aquí con su familia desde Cedar Falls, Iowa, hace 9 años y decidió renunciar a las comodidades de la vida moderna. Ese cambio plantea una de las cuestiones investigadas por Informe Final. ¿Por qué decidieron dar un cambio tan radical? En los últimos 18 meses, los agentes han controlado la rutina de los Weaver. Se han servido de una videocámara de alta resolución que les revela lo que deberán afrontar si se aproximan a la cabaña. Estaba muy aislada y él iba armado. Sus hijos también iban armados. Y mientras estuvieran delante de él como escudos humanos no podíamos actuar. Durante la investigación, el inspector jefe Dave Hunt entrevistó a vecinos y amigos de los Weaver y llegó a la conclusión de que no se entregarían pacíficamente. Mis contactos me aseguraron que se resistiría y que habría un enfrentamiento violento si intentaba detenerlo. Hunt también sabía que Weaver se reunía con un grupo de supremacistas blancos, cuyo objetivo era establecer un territorio exclusivo para su raza. Pertenecía a un grupo radical de la zona llamado Nación Aria. Los conocíamos muy bien. Mantenían posiciones antigubernamentales y también defendían algún tipo de orientación religiosa. Los Marshall siguen las investigaciones iniciadas previamente por la ATF. ¿Por qué había sido fichado Randy Weaver? En agosto de 1992, poco antes del amanecer, el grupo de los 6 Marshall asciende la montaña en su misión de vigilancia. Llegan a un punto del bosque que llaman Y, un lugar cercano a la cabaña de los Weaver, donde convergen 2 caminos. Subimos hasta la Y, que era nuestro punto de reunión en caso de que algo sucediera. Era el lugar donde nos reuniríamos todos para intentar salir de allí si algo fallaba.
Los agentes se dividieron en dos grupos de 3 hombres para comenzar sus labores de reconocimiento. Uno de los equipos lo dirige Dave Hunt, el otro A. Roderick. El equipo de Roderick toma posiciones cerca de la cabaña. Dave Hunt dirige su equipo hasta un punto elevado desde donde se domina la cabaña. Pocas horas después, Hunt observa movimiento dentro de la cabaña. Los perros de los Weaver comienzan a ladrar, alertando a la familia de que algo o alguien sospechoso se encuentra en las proximidades. Sam, de 14 años, le comunica a su padre que va a salir con el perro a investigar. Sam me dijo, voy a echar un vistazo. Le pedí que me esperase para acompañarlo y entonces Kevin también se apuntó. Se trataba de Kevin Harris, un joven de 25 años, amigo de la familia. Él y Sam siguen al labrador retriever de la familia por el bosque hasta la carretera. Randy toma otro camino y acuerdan encontrarse al pie de la colina, justo en la Y. Todos, incluido Sam, van armados. Desde su punto de observación, Hunt divisa a los 3 hombres abandonando la cabaña. Contacta por radio con el equipo de Roderick y les comunica que se dirigen hacia ellos. El segundo equipo se apresura en dirección a la Y. Cuando bajábamos tratando de evitar un encuentro, el perro los dirigió hasta nosotros. Utilizaban el perro como rastreador. Roderick dirige a su equipo a través del bosque esperando despistar al perro. De repente Roderick, completamente camuflado, llega a la Y y se encuentra de frente con Randy Weaver. De pronto tenía a ese monstruo delante de mí. Me di la vuelta y vi a Weaver. Vi sus ojos y cómo movía la boca, supe que iba armado. Empecé a gritarle, ¡alto, Randy, alto! Le dije, que te den, y corrí montaña arriba chillando, volved a casa, chicos, es una emboscada. Son aproximadamente las 10:30 de la mañana cuando se escucha el primer disparo, y en el punto Y se desata la batalla. Se entrecruzan al menos una docena de disparos. En toda la montaña retumba el eco de un tiroteo intenso y confuso. ¿Quién disparó primero? Había muchos disparos y gritos. El tiroteo era constante. No se sabía de dónde procedía. Durante el tiroteo, el inspector Roderick ve al perro de los Weaver y teme que pueda delatar su posición. Por un instante sentí que todo se detenía. El perro se paró, se giró y me miró. Entonces le disparé. Randy Weaver llama a su hijo. Oí a Sam gritar, ya voy, papá, poco antes de que cesara el tiroteo. El inspector jefe Dave Hunt recibe las malas noticias a través de su radio. Artie se puso en contacto conmigo, me dijo, baja, han alcanzado a Billy. El agente de los Marshall, Bill Deegan, ha sido asesinado. La bala le alcanzó por aquí. No había nada que hacer. Si le hubieran disparado igual en una sala de urgencias, tampoco habría sobrevivido. ¿Quién disparó y mató al agente Deegan? Randy Weaver ya está de vuelta en la cabaña. Junto con el resto de su familia aguardan el regreso de Sam y Kevin. Por fin llegó Kevin. Venía subiendo por el camino y nos dijo que Sam había muerto. Le preguntamos, ¿estás seguro, Kevin? ¿Estás seguro? Y él respondió, sí, su cara estaba azul. Creo que en aquel momento una parte de mí también murió. Yo estaba furioso. Tenía el corazón destrozado. Y todas mis emociones se fundieron en una. Cogí una Mini 14 y disparé al aire. Simplemente. Simplemente disparé. Randy y su mujer, Vicky, fueron a recuperar el cuerpo de su hijo. Había recibido 2 disparos. Pero aún quedaba algo por aclarar respecto a su muerte. ¿Quién disparó y mató a Sam Weaver? Randy y Vicky envuelven el cuerpo del chico en una sábana y lo llevan al cobertizo que hay junto a la cabaña. Perder a un hijo es una de las peores tragedias que te pueden ocurrir. La familia permanece cerca de la casa esperando que algo suceda. Conforme el día va avanzando, la temperatura desciende y empieza a llover. Los agentes también aguardan. El abrupto terreno y el mal tiempo les impiden trasladar el cadáver de Deegan.
3 de ellos permanecen junto al cuerpo y otros 2 van en busca de ayuda. Once y 20 de la mañana. El inspector Dave Hunt llama al 911 desde una casa próxima. También llama a sus superiores en Washington para comunicarles que el equipo de vigilancia se ha visto envuelto en un tiroteo y que hay un compañero muerto y varios agentes en la montaña. Una y media de la tarde. Representantes de los Marshals se reúnen con el FBI en Washington para tratar el problema. Larry Potts, el subdirector del FBI, ordena el despliegue de una unidad de élite, el equipo de rescate de rehenes. Esta unidad está entrenada para misiones con criminales armados y rehenes implicados. Los equipos de emergencia llegan a su destino por la tarde, pero esperan hasta la noche para comenzar la misión. La montaña se sume en la oscuridad. La temperatura continúa bajando. Por supuesto, aquella noche nadie durmió mucho. Estábamos todos sentados, llorando y lamentándonos. Esto es solo el principio del largo asedio de Ruby Ridge. Todas las respuestas en el informe final. Sábado 22 de agosto de 1992, 1 de la madrugada, norte de Idaho. Un día antes se había producido un tiroteo entre los Marshall y los miembros de la familia Weaver. En mitad de la noche, la policía estatal de Idaho desciende la montaña con el cuerpo de Bill Deegan y los agentes que lo custodiaron. Las noticias sobre el enfrentamiento se extienden por la zona. La policía bloquea la carretera de acceso a la cabaña de los Weaver. Una de las mejores amigas de Vicky, Jackie Brown, queda conmocionada por los sucesos. En aquel momento estaba convencida de que habían disparado y matado a Randy. Fue lo primero que pensé. En la zona se reúnen autoridades locales, estatales y federales. Y una multitud de periodistas. Jess Walter trabajaba entonces para Spokane, una revista de Washington. La situación era muy tensa allí, al pie de la montaña. El FBI había cercado el perímetro. Acusaban a los Weaver de ser unos supremacistas blancos y de haber asesinado a un Marshall. Esa era la información que teníamos. El segundo día se establece en un prado un punto de reunión para las fuerzas del FBI, los Marshall, la ATF, la Guardia Nacional y la Policía Local y Estatal. Esta situación plantea otra pregunta investigada por informe final. ¿Por qué hay tantas fuerzas del orden desplegadas? El FBI es la autoridad competente. Jim Glenn, el agente al mando, llega desde Salt Lake City, acompañado por Richard Rogers, capitán del equipo de rescate de rehenes. En el vuelo, Rogers recibe el informe que los Marshall han realizado durante 18 meses. Los Marshalls comunicaron que iban a actuar y querían que sus agentes estuvieran preparados. En el lugar de los hechos, Rogers evalúa la situación. Junto con Glenn, elabora un plan y redactan un borrador sobre las reglas de intervención en Ruby Ridge. Estas reglas son enviadas por fax al cuartel general del FBI en Washington para recibir la aprobación. Rogers y Glenn reciben la autorización. Hay varios puntos en este reglamento. Si algún adulto es visto con un arma, la fuerza letal podrá y deberá ser empleada siempre que no se ponga en peligro la vida de los niños. ¿Quién aprobó las reglas de intervención para Ruby Ridge? 5 y 22 de la tarde. Los negociadores del FBI esperan la llegada de un vehículo blindado. Planean acercarse a la cabaña de los Weaver con una orden de rendición. Mientras, 11 francotiradores del FBI se despliegan rodeando la vivienda. Fijan un perímetro y aguardan.
Minutos después, escuché un helicóptero aproximándose a nuestra posición. El ruido era cada vez más fuerte. Los perros de la familia Weaver comenzaron a ladrar al oír el helicóptero. Randy salió de la cabaña para investigar el motivo del alboroto. Su hija Sarah, de 16 años, y Kevin Harris, el amigo de la familia, salieron con él. Todos iban armados. Los perros dejaron de ladrar. No había nadie a la vista. De regreso a la cabaña, Randy decidió visitar el cuerpo de Sam en el cobertizo. Dale Monroe, un francotirador del FBI, observa sus movimientos. Vi que un individuo con un rifle avanzaba en mi dirección. Monroe y su compañero vieron a ese individuo levantando el arma. Alcé el arma para poder abrir la puerta. Cogí el arma con esta mano y con la otra hice así. Los francotiradores del FBI sospechan que va a atacar al helicóptero. Monroe se prepara para disparar, pero su compañero se adelanta y hiere a Weaver. Cuando alguien me disparó en el hombro. Y una especie de neblina me cegó. Escuché un disparo. Me di la vuelta y vi a mi padre casi en cuclillas. Le pregunté, ¿qué ha pasado? Respondí, me han disparado, y ella gritó, entra en casa. Empecé a empujarlo y los dos salimos corriendo. Yo pensaba, si queréis disparar a mi padre, tendréis que dispararme a mí primero. Podía sentir sus armas apuntándome a la espalda. Randy, Sarah y Kevin se apresuran hacia la cabaña llevando aún sus rifles. Vicky, la mujer de Randy, les abre la puerta con la pequeña Elizabeth en brazos. El compañero de Monroe dispara de nuevo. Nada más entrar, giré a la derecha y escuché un estruendo. Supe que habían disparado otra vez. Entonces sentí y oí una explosión al lado de mi cara. Vicky había sido alcanzada en la cabeza. Con la pequeña Elizabeth todavía en los brazos, cae al suelo y muere. ¿Por qué un francotirador disparó a una mujer desarmada y con un bebé? En ese momento no tenía información. No sabía que se hubiera alcanzado a alguien. De hecho, ha habido 3 blancos: Randy Weaver, su mujer Vicky y Kevin Harris. La misma bala que mató a Vicky alcanzó a Kevin en el pecho. 6:30 de la tarde. Un vehículo blindado se acerca a la cabaña. Con una altavoz y por primera vez, un negociador del FBI intenta que la familia se rinda. Los agentes han enviado el vehículo por control remoto y con un teléfono incorporado. Piden a los Weaver que negocien por ese teléfono. No hay respuesta. Mis hijos estaban aterrorizados. Temían que si salíamos nos matarían. Tras la muerte de Vicky y con 2 heridos más, se plantea otra cuestión. ¿Provocaron las reglas de intervención de Ruby Ridge el tiroteo? Domingo 23 de agosto, 8 de la tarde. Tercer día de asedio. Tras varios intentos fallidos para contactar con los Weaver, las autoridades federales envían equipos pesados. Enseguida comienzan a derribar los cobertizos de los Weaver. En uno de ellos encuentran el cadáver de Sam Weaver, de 14 años. Al día siguiente, Jim Glenn, el agente especial al mando, informa del terrible hallazgo. Pero los hechos que rodean a los acontecimientos de Ruby Ridge resultan confusos. We're optimistic that we can have all the facts available tomorrow, and this is not a good time for speculation. Ante el control policial, los vecinos expresan su rabia. El verdadero alcance de la tragedia y las respuestas a todos los interrogantes en el informe final. Martes 25 de agosto de 1992. Quinto día de asedio de Ruby Ridge. El descubrimiento del cadáver de Sam Weaver deja impactados a los agentes federales. Aparte del perro y del agente William Deegan, desconocíamos que hubiera muerto nadie más. Fue una noticia terrible. Pero a pesar de todo, el objetivo de la misión seguía siendo el mismo.
Los negociadores del FBI tratan de persuadir a los Weaver de que se rindan en repetidas ocasiones. Cada media hora llaman al teléfono que hay fuera de la cabaña. Tenían generadores, focos, agentes con megáfonos diciéndonos que saliéramos a coger el teléfono. Era ridículo. Tras varias llamadas, los negociadores deciden probar otra táctica. Autorizan a Bo Gritz, un antiguo boina verde, para que hable con Randy Weaver. Saben que Gritz, de 53 años, tiene relación con el movimiento antigubernamental y con los supremacistas blancos. El FBI cree que podría convencer a los Weaver. Randy Weaver fue soldado de las fuerzas especiales. Algunos amigos pensaron que tal vez yo podría ser alguien a quien él, una especie de Rambo, respetaría. Viernes 28 de agosto, octavo día. Los agentes del FBI conducen a Bo Gritz hasta la granja en un vehículo blindado. Gritz dice que, desoyendo el consejo del FBI, salió del vehículo delante de la cabaña. Dije, hola Weaver, soy Bo Gritz, estoy aquí fuera. Yo le grité, le dije, Bo, Vicky ha muerto, han matado a Vicky de un disparo. Kevin está gravemente herido y a mí también me han disparado. Tras una breve conversación, Gritz regresa y se dirige a la expectante multitud. The bad news, and get a grip on yourself, is that Vicky was killed. En ese momento la situación estuvo a punto de estallar. La gente gritaba, esto es la guerra. Agitaban los puños, lloraban y gritaban. Fue un momento de incredulidad. No comprendía cómo había podido morir ella. No tenía la menor idea. Yo también me quedé muy sorprendido. Sábado 29 de agosto, noveno día. Gritz obtiene el permiso del FBI para conducir hasta la cabaña a Jackie Brown, una amiga de Vicky. Espera que la relación de Jackie con los Weaver sirva para abrir otra vía de comunicación. Cuando llegó, todos nos sentimos aliviados al ver una cara amiga. Nos abrazamos y empezaron a contarme su versión de los hechos. Estaban convencidos de que iban a morir allí. No se atrevían ni a mover una cortina. Pensaban que les dispararían y asesinarían. Domingo 30 de agosto, décimo día. Bo Gritz regresa a la cabaña y trata de presionar a Kevin Harris, gravemente herido, para que se rinda. Harris necesita atención médica inmediata y esa misma tarde se entrega. A continuación, Gritz y Jackie Brown piden permiso a Weaver para llevarse el cadáver de Vicky. El cuerpo ha permanecido 8 días en la cabaña. Randy Weaver consiente, pero ni sus hijas ni él están dispuestos a rendirse. Lunes 31 de agosto, 11º día. Gritz vuelve a la cabaña con nuevos datos y con la esperanza de que esto ponga fin al asedio. Informa a Weaver de que el célebre abogado Jerry Spence le defenderá ante los tribunales y se entrega. Bo dijo, es un viejo vaquero y abogado de Wyoming. Me pareció interesante. No se trataba de un embaucador de la ciudad, y eso fue un factor decisivo. Así que accedí. 15 minutos después de la medianoche, Weaver y sus 3 hijas se rinden. El asedio de 11 días había finalizado. Los agentes federales ponen a Weaver bajo custodia. Le permiten despedirse de sus hijas antes de trasladarlo. La prolongada duración del asedio y el hecho de que terminase con 3 muertos y 2 heridos planteó una cuestión. ¿Cómo se descontrolaron los acontecimientos de Ruby Ridge? Existen muchas conjeturas respecto a la idea de que el gobierno considerara a Weaver una amenaza y de que él reaccionase tan violentamente. Informe final responde a esas preguntas, comenzando con la cuestión de que los Weaver decidieran vivir aislados. ¿Por qué cambiaron tan radicalmente su modo de vida? Para evitar la opresión gubernamental y prepararse para el fin del mundo. Randy Weaver explica las creencias que motivaban a su familia. En aquella época pensábamos que llegaría el apocalipsis, pero no como cree la mayoría de la gente. Sabíamos que se aproximaban malos tiempos. Yo desconfiaba, sobre todo, del gobierno de Estados Unidos.
Los Weaver se mudaron a Idaho desde Cedar Falls, Iowa en 1983. Buscaban una vida más sencilla. Querían educar en casa a sus hijos y enseñarles a vivir en la naturaleza. Quería enseñar algo a mis hijos. Nunca confiéis en el gobierno ni en vuestros vecinos cuando las cosas se pongan realmente mal. Randy y Vicky desarrollaron un profundo interés por la Biblia, pero creían en una interpretación poco convencional. Cuando dejamos Iowa, ya no nos considerábamos cristianos. Éramos lo que suele conocerse como creyentes en el Antiguo Testamento. Y nos convertimos en lo que podría llamarse yahvedianos o adoradores de Yahvé. Randy comenzó a reunirse con un grupo de supremacistas blancos, la Nación Aria. Hubo una congregación de gente de todo el país y me invitaron. Pensé, ¿por qué no? La Nación Aria es un grupo neonazi que abraza la violencia y una filosofía antigubernamental. Aunque asistía a reuniones, Weaver asegura que nunca compartió esas creencias. Como ya he comentado, nunca he sido supremacista ni racista. Puede que un separatista sí, en el sentido de que vivo aislado y rechazo la religión tradicional y la política. La relación de Weaver con la Nación Aria fue el motivo de su enfrentamiento con el gobierno. Si el gobierno te toma como objetivo y decide ir a por ti y destruirte, ten por seguro que lo hará. Todo ello y más respuestas a nuestras preguntas en Informe Final. ...14 de abril de 1993... Boise, Idaho. Randy Weaver y Kevin Harris son juzgados por conspiración, por agresión y resistencia a la autoridad y por homicidio en primer grado. El abogado de Weaver, Jerry Spence, alegaba que todo fue un abuso de poder del gobierno. Solo se trató de una lucha de poder, el enorme poder de las autoridades que tenía todos los privilegios sobre un pobre e insignificante hombre. Conforme progresaba el juicio, se examinaba la historia de Ruby Ridge. Entre las preguntas planteadas, ¿por qué había sido fichado Randy Weaver? Debido a su vínculo con la Nación Aria, a la que la ATF estaba investigando. Durante el juicio de Weaver, un contacto del ATF llamado Kenneth Feidley sube al estrado y explica que conoció a Randy Weaver en 1986, en una reunión de la Nación Aria. Declaró que Weaver participó en un negocio ilegal montando escopetas de cañones recortados. Yo me ofrecí. Sí, puedo hacer todas las que quieras. Era dinero fácil y yo necesitaba ese dinero. Nunca mentí al respecto y ahora mismo reconozco que no me avergüenzo. En junio de 1990, tras cerrar el trato de las escopetas, agentes especiales de la ATF amenazaron supuestamente a Weaver. Le dieron dos opciones: servir como infiltrado del gobierno o enfrentarse a una acusación por tráfico de armas, pero Weaver se negó a colaborar. No estaba dispuesto a formar parte de ellos. No pienso participar en eso solo para mantenerme a salvo. Eso me convertiría en un soplón. No me gusta ese juego. Durante el juicio, el abogado de Weaver afirma que aquel negocio fue una trampa. Uno de los agentes federales le pidió que recortara los cañones de una escopeta para poder detenerle. No deberían permitirse esos trucos con ciudadanos americanos. Tras su negativa, la ATF detuvo a Weaver por tráfico de armas. Pasó una noche en la cárcel y fue puesto en libertad tras avalar la fianza de $10,000 con sus propiedades. Me dijeron que si perdía el caso nos quedaríamos sin la casa, el aval y todo lo demás. La fecha de la vista se fijó para el 19 de febrero de 1991. Weaver recibió por correo una carta en la que le comunicaban que la fecha de la vista había sido cambiada, del 19 de febrero al 20 de marzo. Pero la información era errónea. La nueva fecha era en realidad el 20 de febrero.
Así que Weaver no compareció y lo acusaron de delito federal. Un juez emitió la orden de detención, que competiría oficialmente a los Marshall. En lugar de aclarar la confusión sobre la fecha con las autoridades, Randy Weaver se enfureció. Decidió aislarse con su familia en la montaña, lo que empeoró aún más la situación. No iba a bajar. Esas sanguijuelas me detendrían porque estaban acumulando cargos contra mí. La ATF informó a los Marshall de que Weaver estaba armado y era peligroso. Marzo de 1991. Para evitar un enfrentamiento, los Marshall pusieron a Weaver bajo vigilancia. También entrevistaron a vecinos y amigos de la familia. Durante los meses siguientes, el inspector jefe Dave Hunt pidió a Weaver que se rindiera. Le envió mensajes por correo y a través de sus amigos. En todos los casos, Weaver se negó. Recibí una carta de respuesta de Vicky, afirmando que no se fiaban del gobierno, que no iban a rendirse y que se resistirían a cualquier arresto. Los Weaver enviaron a las autoridades cartas llenas de retórica religiosa y sentimientos antigubernamentales. En una de las cartas, los Weaver escribieron: «Queridos siervos de la reina de Babilonia, vivamos o muramos, nunca nos someteremos a vuestros diabólicos mandamientos». En aquellas cartas intentaban discutir conmigo su inocencia o culpabilidad y censuraban las prácticas engañosas del gobierno y sus creencias religiosas. En el juicio, Hunt explica que pusieron la cabaña bajo vigilancia utilizando cámaras de alta resolución. También diseñaron una operación encubierta para detener a Weaver, un plan que nunca se llevó a cabo. 24 de octubre de 1991. A los 8 meses de aislamiento, Vicky Weaver dio a luz a una niña. La llamaron Elizabeth, que significa «Dios es mi promesa». Con 4 niños implicados, evitar un enfrentamiento era una de las prioridades de los Marshall. Pero el 21 de agosto de 1992, 18 meses después de iniciarse el caso, se aproximaron demasiado. En el tiroteo que se produjo, Sam Weaver y el agente Bill Deegan murieron víctimas de los disparos. ¿Quién disparó primero? Cada parte cuenta una versión diferente. Los Marshall afirman que Kevin Harris disparó primero asesinando al agente Bill Deegan. El disparo de Harris mató a Billy Deegan. Después un agente disparó 3 veces a Harris y luego yo disparé al perro. Todo eso ocurrió probablemente en unos pocos segundos y enseguida aquello se convirtió en un tiroteo. Pero durante el juicio la defensa mantiene que fueron los agentes quienes dispararon primero, matando al perro de la familia. El abogado Jerry Spence alega que al atacar al perro, provocaron la ira de Sam Weaver. El muchacho se alteró. Has disparado a mi perro. Has matado a mi perro. Y empezó a disparar a su alrededor. Lo hizo sin intención de matar a nadie. Estoy seguro de que no vio a nadie, porque todos estaban escondidos detrás de troncos y ramas. Así fue como empezó el tiroteo. Entonces, ¿quién disparó y asesinó al agente Deegan? Kevin Harris admite que pudo ser él. Ante el tribunal, su abogado alegó defensa propia. En las horas posteriores, la noticia llegó a los altos cargos del FBI. Un agente de los Marshall ha muerto y los demás están envueltos en un tiroteo. En realidad, el tiroteo ya ha terminado. Duró menos de 1 minuto. Pero a pesar de todo, las autoridades locales, estatales y federales se lanzan sobre Ruby Ridge. ¿Por qué hay tantas fuerzas del orden desplegadas? Los Marshall consideraban a Weaver un peligro y se prepararon para la batalla. Las fuerzas del equipo de rescate de rehenes adoptan una nueva serie de reglas. Enviaron a los agentes del FBI como a una guerra abierta. Las controvertidas reglas de intervención, la decisión del jurado y las respuestas a las últimas preguntas en la conclusión de informe final.
1993. Boise, Idaho. El caso contra Randy Weaver y Kevin Harris se acerca a un veredicto. El jurado escucha el relato de cómo Randy Weaver había asesinado a un agente de los Marshall. Los agentes sospechaban que también había colocado explosivos en la montaña. Según esa información, el FBI consideraba a Weaver una clara amenaza. Cuando alguien demuestra propensión hacia la violencia, lo más probable es que reincida. Al día siguiente del tiroteo, el FBI escribe unas reglas de intervención específicas para la situación. Si algún adulto es visto con un arma, la fuerza letal podrá y deberá ser empleada siempre que no se ponga en peligro la vida de los niños. Entonces, ¿por qué un francotirador disparó a una mujer desarmada y con un bebé? El francotirador del FBI, Lon Horiuchi, declaró que no fue intencionado. Durante el juicio refirió que estaba apuntando al último varón adulto que corría hacia la cabaña. Su compañero Dale Monroe afirma que él habría hecho el mismo disparo si Horiuchi no se hubiera adelantado. De los dos disparos que yo también estaba preparado para hacer, creo que tanto el primero como el segundo estaban completamente justificados. Para Monroe, las reglas de intervención eran irrelevantes. Argumenta que sus acciones respondían a la política del FBI, que permite a sus agentes disparar en defensa propia o ajena. En este caso se sintieron amenazados por Weaver y Harris, que apuntaron con sus armas a los francotiradores y al helicóptero que los sobrevoló. El jurado del juicio deliberó sobre los cargos durante 20 días. Declararon a Kevin Harris inocente de los 5 cargos presentados contra él. Randy Weaver se enfrentaba a 7 cargos y fue declarado culpable de los 2 menos graves: no comparecer ante el tribunal y violar su libertad provisional. El jurado terminó culpando al gobierno más que a los Weaver. Consideraban que el asunto de la escopeta de cañones recortados fue una trampa. Weaver es condenado a 18 meses de prisión y a pagar una multa de $10.000. No se determinó quién disparó y mató a Sam, el hijo de Weaver. Finalmente, ante la demanda civil, el gobierno indemnizó a la familia Weaver con $3.100.000 y a Kevin Harris con $380.000. Jerry Spence les recomendó que aceptaran el acuerdo. No creo que el gobierno de Estados Unidos hubiera admitido su error. Actúan como si nunca se equivocaran. Pero accedieron a pagar. Después de Ruby Ridge, el Congreso, el Departamento de Justicia y el FBI llevaron a cabo una investigación. La cuestión en debate era: ¿provocaron las reglas de intervención de Ruby Ridge el tiroteo? El asunto sigue sin resolverse. Aunque Dale Monroe, el francotirador del FBI, afirma que no son factores relacionados, admite que las reglas eran muy imprecisas. Podrían haber sido mejor redactadas. Eran demasiado ambiguas y podían inducir a una mala interpretación por parte de otros. El periodista Jeff Walker afirma que muchos vieron las reglas de intervención como una orden para disparar a matar. Les permitieron, incluso les incitaron a usar la fuerza letal. Cuando envías a alguien al norte de Idaho y le indicas que puede y que debe utilizar la fuerza letal ante un adulto armado, entonces disparará a una de cada 3 personas. Aún hay una duda. ¿Quién aprobó las reglas de intervención? Los agentes dieron versiones contradictorias. 21 de septiembre de 1995. El subdirector del FBI, Larry Potts, comparece ante el Senado y declara que él debatió algunos cambios, pero que no aprobó el borrador final. Pero en el lugar de los hechos afirman que recibieron la aprobación del despacho de Potts. Posteriormente, el FBI amonestó a Potts, que en su comparecencia ante el Senado reconoció que el modo en que se condujo el FBI en Ruby Ridge causó la desconfianza de los ciudadanos. I recognize that the FBI's mission is undermined when the public loses confidence in our motives and performance. For this, I am truly sorry. ¿Cómo pudo perderse el control en el caso de Ruby Ridge? Por una serie de errores cometidos por las fuerzas del orden.
Las investigaciones concluyeron que, cuando llegaron las primeras noticias del tiroteo al FBI, los detalles estaban tergiversados. Si las cosas se hubiesen llevado de otro modo tras el caos inicial, y si alguien hubiera dado un paso atrás, las consecuencias habrían sido otras. Cuando las emociones se disparan y la situación se hace desesperada, ocurren cosas que son imposibles de predecir. Tanto el Congreso como el Departamento de Justicia fueron muy críticos con el equipo de rescate de rehenes. El Senado lo calificó de temerario y agresivo. En 1997, representantes de Idaho presentaron cargos contra el francotirador del FBI, Lon Horiuchi. Fue acusado de homicidio involuntario por la muerte de Vicki Weaver, pero el juez dictaminó que Horiuchi actuaba cumpliendo órdenes. En 1997, el misterio de la muerte de Sam Weaver volvió a ser investigado. ¿Quién disparó y asesinó a Sam Weaver? Las autoridades encontraron la bala y concluyeron que pertenecía al agente Larry Cooper. Según los informes, la bala que impactó en la espalda de Sam y atravesó su corazón se halló enterrada en el suelo del bosque. Las autoridades locales descubrieron la bala 3 años después del tiroteo de Ruby Ridge. En el proyectil se encontraron incrustadas fibras de la chaqueta de Sam. Las autoridades de Idaho no presentaron cargos contra Larry Cooper, manifestando que también actuó cumpliendo órdenes. En el informe final se considera que tanto las acciones de Randy Weaver como las de los agentes del gobierno contribuyeron a la tragedia. Todo comenzó con la investigación de la ATF sobre la Nación Aria. Los Marshall tenían información de que Randy Weaver era un hombre peligroso con tendencias criminales que había vendido armas ilegalmente. Randy Weaver podría haber evitado el enfrentamiento entregándose. Aunque el FBI admitió sus errores, sus actos se consideraron extremadamente agresivos. Las autoridades no escarmentaron tras Ruby Ridge. 8 meses después, algunos agentes implicados participaron en otro asedio igualmente violento. Ocurría en Waco, Texas. Waco fue un ejemplo incluso peor de cómo se puede perder el control de estas situaciones. En abril de 1993, tras 51 días, un incendio ponía fin al asedio de la granja de la rama davidiana en Waco. 80 hombres, mujeres y niños murieron. Las tragedias de Waco y Ruby Ridge inspiraron un ataque terrorista nacional. En 1995, 2 días antes del segundo aniversario del incendio de Waco, Timothy McVeigh colocó una bomba en el edificio federal Murrah, en Oklahoma. 168 personas murieron, 19 eran niños. McVeigh declaró que era una venganza por las muertes de Waco y Ruby Ridge. El FBI creó un grupo especial para situaciones críticas y también revisó su política sobre la fuerza letal. Se concretaron las normas tratando de evitar así interpretaciones erróneas. El dolor sigue presente para todos los que estuvieron en Ruby Ridge. Fue una tragedia que un hombre pusiera a su hijo en esa situación y que su mujer terminara muerta. Y también es horrible que este país perdiera a un gran hombre como Bill Degan. Ellos empezaron y lo provocaron. A mí nunca me han gustado los matones. Y ellos eran unos matones que fueron a intimidarnos. Seré honesto contigo. Si Sam y Vicki siguieran aquí hoy, volverían a hacer lo mismo. Y yo también. Randy Weaver se mudó a Arkansas con Elizabeth, su hija pequeña. Ella no recuerda a su hermano ni a su madre, ni siquiera a Ruby Ridge. Sarah Weaver se instaló en Montana, donde se casó y formó una familia. Si me obsesionara buscando respuestas concretas, respuestas físicas, quedaría atrapada en el dolor de lo ocurrido y en el juego absurdo de buscar culpables. No es así como quiero vivir mi vida.
Todos lo hicimos lo mejor que pudimos. Las intenciones eran buenas, aunque los resultados no lo fueran. Nunca lo son cuando hay una muerte accidental. La cabaña de los Weaver ha desaparecido de la cumbre de Ruby Ridge. Lo único que queda es el entarimado del suelo y una cocina. Pero su nombre permanece. El nombre de Ruby Ridge indigna a quienes desconfían de las instituciones. No solo les recuerda aquel dramático asedio, sino también que las autoridades a veces abusan de su poder.